Así que póngale nomás, yo completamente dispuesto. ¿Ya? ¿Estamos dispuestos? Sí. Perfecto. Ponemos un vasito más, así como Sí. para soltar la lengua. Porque al final del día lo que uno necesita es tener la garganta lubricada y los labios húmedos, porque si no esta cuestión falla. Claro, de más. Bueno, bienvenidos. Este es el episodio número 3 de Tenemos las Noches Contadas, el podcast cultural dirigido por su anfitrión, FM, ¿cómo están? Y aquí estoy con un escritor al que conozco hace varios años atrás, un escritor que es profesor de lenguaje y que ha estado en varios proyectos, es un boquilla de escribir nuevos proyectos narrativos, etc. Empezó con una novela llamada Funeral en Rieles y hace muy poco entregó un proyecto conjunto llamado Helio. Pero no son las únicas cosas que ha hecho. Michael Rivera, ¿cómo estás? Bien, súper. Muchas gracias por la invitación. De verdad que encontrarnos en este contexto a mí me encanta. Michael, la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. Tú partes como profesor de lenguaje. ¿Qué viene primero para ti? ¿Viene primero esta inquietud por la enseñanza o viene la literatura? Mira, yo escribo desde chico. Ya. Así como en el colegio yo escribía, postulaba a los concursos de cuentos. Siempre me fue mal, siempre me interesó el terror. De hecho, en la revista del colegio, en tercero medio, cuarto, no me acuerdo cuál año, salí publicado con un cuento donde mata a un compañero, un chico. Entonces, fue polémica, mi papá me castigó, orientación y todo eso. Siendo que en ese entonces no existía el bullying, hay que decirlo. Pero siempre estuvo. Entonces, fue cuando me vuelvo profe, cuando ya soy profesor titulado, yo siempre seguí escribiendo. Pero cuando salgo a las aulas, obviamente en la universidad te enseñan puros libros que no se leen en los colegios. Entonces voy y mi alumno dice, ¡ah, es un libro de terror! Es de Allan Poe. Lovecraft en ese entonces, a principios de los 2000, no era tan masivo. Y no tengo más. Stephen King es muy caro. ¿Cachai? Entonces dije, oye, yo escribo tanta historia, tengo tanta historia de terror escrita, tantas experiencias, que contar es el momento. Entonces empiezo a escribirlo, pero desde ahí. Entonces el escritor Michael existió en la enseñanza media, se congeló para estudiar, ser profe, pero seguía escribiendo en la U. Entonces pensé que cuando saliera de profe yo iba a tener muchos libros a los cuales llegar como profesor. Y no eran tantos, los jefes de UTP tampoco te aceptan tantos, depende del colegio, son más rígidos. Hay colegios en los que no se lee Harry Potter, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces dije yo, yo conozco las reglas, estoy dentro del sistema, yo puedo hacer algo que atraviese el sistema sin tener alguna dificultad. Entonces, y eso fue lo que hicimos con Sergio Alejandro Mira. Luego de Funeral en Rieles nos asociamos con él y nos preocupamos de un nombre. No sé, murió alguien. Ya, no murió, no está el cadáver, está el cuerpo sin vida, como sale en las noticias. Entonces nos dimos cuenta que hay un lenguaje para colegios que funcionaba súper bien. Entonces empezamos a trabajarlo desde ahí. Entonces yo creo que fue primero el escritor, y el escritor se dio cuenta que podía ser también profesor. Como que podía entrar en este universo de ser profesor y escribir, como profesor, escribir libros. ¿Y por qué terror? Siempre me apasionó el terror. ¿Pero de dónde viene? Yo creo que desde chico uno juntaba VHS, veía las películas de tarde. ¿Cachai? Yo creo que va por ahí. Me gusta el metal. Muchas canciones de metal están relacionadas con historias de terror, discos completos. Entonces yo creo que por ahí. Me gusta esa cosa macabra. Mi mamá igual tiene siempre una historia extraña. Yo a veces la otra vez le contaba a mi mamá por un proyecto que estaba haciendo, que decía como, mamá, el aceite humano. Estamos en la playa, estábamos en el Tabo. Y mi mamá dice, oye, pero si tu tío, el esposo de la tía Maya, conseguía aceite humano. Y yo decía, pero ¿qué es el aceite humano? Porque lo encontré en un libro, en la biblioteca Maipú. No, es esto. Y mi mamá me empieza a contar y yo así impactado. Pues no sé si lo puedo contar porque igual es como fuerte lo que pasa. Dale, no, sí, acá no. Lo que pasa es que mi tío trabajaba como paramédico dentro de la ambulancia. Entonces, cuando iba a morir alguien, lo que hacían ellos, las pinchaban a las personas, al caso de las mujeres, le pinchaban un seno y le sacaban aceite, como una especie como de grasa del cuerpo humano. Entonces, ¿el seno? Sí, como una grasa se la sacaban. ¿Ya?
y después de sacarle la grasa, la enfrascaban y las vendían. ¿Pero eso de cadáveres? Sí, con la persona muriendo. Esa es la gracia de cadáver. De hecho, es tan de cadáver que la gracia es que, me contaba mi mamá, por supuesto, el saber popular, cuando tú quieres, tú lo usas para sacarte las cicatrices. Mi tía, no me acuerdo cuál tía, mi mamá me contó ese día, se le borró la cicatriz que tenía acá, allá, con ese aceite humano que le consiguió mi tío. Entonces, pero ¿cuál es el dato curioso y lo más entretenido? Que tú para almacenar el aceite humano no lo guardas en el refrigerador, ni en el velador. Lo tienes que enterrar meter bajo tierra. O sea, lo entierras como si fuera un muerto. Y después al otro día, si te vayas a echar, tenés que desenterrarlo y volver a ponerte. Yo estaba impactado y decía yo, ¿por qué no he escrito esto? ¿Cachai, no? Y está documentado. Hay un libro de Sonia Montesinos que habla sobre mitos, leyendas, apariciones, que es una enciclopedia, de hecho. Y dentro de eso está el aceite humano. Entonces, las historias están en todos lados. Me viene de mi mamá, quizás, mi papá, del otro lado viene el campo. Pero básicamente esta historia es macabra en ciudad. La cosa del aceite humano a mí me encantó. Ese detalle que te lleváis como un muerto. Entonces, hasta que no lo terminas de gastar, tienes que ir enterrándolo. Ya, quiero advertir desde ahora, si yo no llego a mi casa, busquen a Michael en Instagram, por favor, y pregunten qué hizo conmigo. Y quiero ir a tu primera novela, Funeral en Rieles. Corrígeme si me equivoco, yo siento que esa novela tiene muchas vibras de Stand By Me de Stephen King. Y que aparte del tema del terror que cuenta, tiene esta mezcla muy de King también de terror, pero con aventura adolescente. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu relación con Stephen King como autor o con otros autores? ¿Cómo construyes esta novela? Nosotros vivíamos en el barrio, ahí en Maipú, yo soy maipucino de corazón, tatuaje del templo de Maipú. Muy bien. Sí. Y vivíamos al lado de la línea del tren. Entonces nosotros cuando vemos la película en televisión, digo, tenemos que hacer lo mismo. Entonces nos dimos cuenta que nosotros ya hacíamos jugar en la línea del tren todos los días. De hecho, cuando pasaba el tren, tocaba el pito ahí en la satélite, nosotros salíamos corriendo a nuestras casas y nos metíamos bajo el puente, ¿cachai? Y el tren pasaba por encima de nosotros. Entonces vimos Stand By Me, vimos también esta Generación Perdida, que la gente se colgaba. Sí. Entonces, para nosotros la línea del tren era todo. Entonces, claro, y a mí me importa, bueno, eso está como el contexto, o sea, ¿qué más Stand By Me que niños jugando a la línea del tren? ¿Cachai? De hecho, fuimos muchas veces a buscar, nosotros pensamos que íbamos a encontrar fetos, en ese entonces, los 90, era de moda las clínicas deportivas y todo eso. Nunca lo encontramos, pero igual caminamos hacia el Padre Hurtado, la comuna, avanzamos, hay una discoteca, todo eso. Entonces, Stephen King estaba porque finalmente Stand By Me muestra un proceso de crecimiento. Y como te decía yo hace un rato, mi objetivo es llegar a jóvenes, adolescentes, que no pueden leer los libros que generalmente están o por dinero o por esta opción que son muy antiguos. Yo quería un libro donde se pudiera tomar bebida, no sé, andar con jeans. Los de Paul Lovecraft no tienen jeans, no tienen bebida, entonces quería algo así. Y Stephen King cuenta este proceso de crecimiento, que es el proceso de crecimiento que viven mis alumnos. Entonces, en ese sentido me calzaba súper bien seguir esta dinámica de Stephen King, de poner procesos de niños que crecen, ¿cachai? En torno al mal, me parecía que calzaba, pero a la perfección. Entonces, por eso me enfoqué que Funeral coincide con eso, pero además hay monstruos en Funeral, que Stephen King no coloca ese tipo de monstruos, que aquí hay monstruos que persiguen gente, se la comen. Entonces, me parecía que era una buena mezcla y un puntapié inicial para lo que quería hacer. Yo creo que Funeral en realidad en ese sentido funciona muy bien, porque me muestra qué personajes quiero niños, quiero que enfrenten un miedo y lo superen, y que luego tengan que establecer su estancia de amistad, crecer y todo eso. Me faltaba un elemento que lo conseguí después, pero en esencia eso es Stephen King, y yo leía Stephen King, no sé, primero medio, segundo medio, juntaba mis pesos para comprarme el libro de Stephen King, ¿cachai? Así como regalo un libro de Stephen King, igual da lo mismo, todo, además tiene ya tanto, entonces todos eran bienvenidos. Yo me acuerdo que Funeral en Rieles tenía una portada que era una fotografía preciosa de una línea del tren vacía, me acuerdo. Y después tú la cambiaste, pusiste también una línea del tren, pero con una locomotora mucho más monstruosa, medio alien, de hecho, recuerda a Gear.
¿Tú participabas en el proceso de la construcción de la Sí. portada? En este caso ocurrió que la portada del puente donde yo me colgaba con mis amigos, nos metíamos bajo la línea del tren. Yo nunca me colgué, nunca tuve fuerza en los brazos. Pero mis amigos sí, que se colgaban, no había problema. Entonces, ocurre que la portada funcionaba, pero me empezó a pasar en las ferias del libro, donde yo me ponía con mi stand ahí, a mi mesita, a vender el libro. Mucha gente pensaba que Funerarias en Rieles era un libro de rescate de la historia de los trenes. Entonces era un público al que no quería llegar. Luego tenía mucha persona mayor que pensaba que era como ese riel hacia la muerte, el descanso, y no estaba llegando al adolescente, al joven, al adulto, y yo quería que llegara, que quería una historia de terror al final. De hecho, ahora que me lo comentas, es como, sí, a mí la primera portada me gustaba mucho, pero también me daba otra impresión de novela. Y cuando vi la segunda portada era como, ya quizás no es la portada que a mí, Claro. como lector, me llama la atención, pero la siento mucho más atingente a lo que se está contando. Sí, y esa se hizo porque con Luis Naranjo Rojas, que es ilustrador de muchas de mis obras, ¿Ya? él me ilustró en un cuento y nos conocimos gracias a un cuento en una revista. Y me dice, oye, te voy a mandar de regalo el cuento. O sea, que me mandó el original. Maravilloso, me lo manda de regalo. Dije que le mandó de vuelta de regalo, pero no puedo escribirle un cuento, ¿qué hago? Y le mandé una copia de Funeral, con la portada original. Y él lo lee, que eso es lo bueno de Luis, que le gusta leer, lo lee y me dice, ¿sabes qué? Yo te puedo hacer una portada mejor. Dije, ¿en serio? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Y después me dice, déjame terminar de leer el libro. Lo termina de leer y me dice, mira, te propongo un tren que sea monstruo, medio, porque a nosotros nos gustaba Alien. Entonces, y ahí la construimos. De hecho, que esté como girada y como el viento. Todo eso fueron construcciones después, pero fue porque Luis la leyó primero. Y lo mismo nos pasó con Francisca Macabra. Luis recibe el primer libro de regalo y él dice, oye, te propongo otra portada. Déjale. ¿Caché? Pero después de haberlo leído, que a veces es necesario que la persona lea el libro para poder construirle la portada. En este caso, y ya después de esas dos experiencias con Luis, yo ya le cuento, le mando todos los datos y construye solo. Como que logramos esa como conexión Ya. que hablábamos tras cámaras. Esa conexión donde ya entendemos lo que queremos. La portada, digamos, la portada que quedó de Funeral en Rieles recuerda a Giger, recuerda a Alien. Sí. Pero la portada de Francisca Macabra, a mí por lo menos me recuerda más a Burton. Sí. Va por ahí también el tono de la novela, Ah. como este como Sí. medio gótico que tiene. Esa era como la gracia principal, porque con Funeral en Rieles ocurre que mi libro era una novela de terror, fin, no era nada más. Pero me doy cuenta que cuando la empieza a leer la gente, me dice, yo me acuerdo cuando yo era chico, yo estaba en el colegio, o yo recuerdo mi adolescencia, yo recuerdo, y los niños que lo leen hoy en día, una novela del 2012, es que te acuerdas que no tenía una edad de adolescente, tenía 30 años, me dice así como, oye, me gusta su libro, tío, porque me representa, yo también salgo a jugar con mis amigos, estamos involucrados, y fue como, mi libro llega a adultos y jóvenes, y curiosamente llegó a manos de una profesora de un diplomado en literatura infantil y juvenil, que es la Claudia Andrade, y me dice, oye, tu novela es infantil o juvenil, pues es juvenil tu novela. Y yo así como, ¿y qué es eso? Tomé un diplomado, Ya. así como para entender qué quería hacer yo. Y ahí me di cuenta que había muchas cosas que estaban en Funeral, que habían aparecido de casualidad, de la experiencia con adolescentes, como profe, pero que no fueron intencionadas. Entonces cuando llega Francisca Macabra, que es la otra novela, lo hago intencionado. Digo, quiero una novela para jóvenes, entonces me preocupo de ver la problemática que tienen mis alumnos. Violencia en el pololeo, esa cosa del arte, de ser artista, de vivir solo, ¿cachai? Como que, y que tus papás te censuren, no te dejen ser, que quieran coartar tus habilidades. Francisca tiene la capacidad de dar vida a lo que imagina. Entonces le dicen a Francisca, no puedes dar vida a lo que imagina, vas a dar vida a lo que yo quiero que imagines. Entonces ella dice, no, me escapo, me voy a dar vuelta por la ciudad. Y en eso yo hacía clases en Maipú y mis alumnos de Maipú no conocían el templo, no conocían el Parque Tres Ponientes, era como horrible. ¿Por qué? Entonces dije, ok, si el Quijote puede dar una vuelta por España, que la gente puede hacer un tour por España, yo voy a hacer lo mismo con Maipú. Entonces hice que mi personaje Francisca recorriera Maipú y muchos años salí yo en un colegio. Francisca y los niños iban a dar las vueltas por los lugares que estaba Francisca, el parque, la plaza, Tres Ponientes, esta cosa de el templo, ¿cachai? Como que ahí me di cuenta que se podía. Y qué terror más transversal era el de Tim Burton. Y a mí me encantaba Tim Burton. Entonces me leí Coraline, el libro de Neil Gaiman,
Después vi la película, que tiene ese aire Tim Burton, porque no es de Tim Burton, pero lo dirige mismo de El extraño mundo de Jack. Entonces dije, sí, esto es lo que yo quiero hacer historias de terror, pensando en jóvenes, pensando en adolescentes, y que no me importe que los otros escritores de terror digan, no, pero ¿dónde está el sexo? ¿Dónde están las tripas saliendo? Yo me las ingeniaré con esto que había aprendido en el diplomado, más Sergio, que tiene muchos años de experiencia como ganador de fondos de literatura infantil-juvenil, y lo vamos a hacer. ¿Y qué fue lo que hicimos? Y agregamos ese factor que creo yo que el que no teníamos antes, esta ecuación King, adolescentes, crecimiento, terror, que era el patrimonio, el rescate de aquello que la gente pasa todos los días y no ve. El templo Maipú, en Maipú. Es que los niños no saben que tenía un mirador precioso, que la Virgen fue, tal cosa, las calles, los parques. Entonces, y eso me hizo como un cierre. ¿Cachai? Como que ahí me di cuenta que con Francisca tenía todo lo que yo quería contar. Y me dejó a muy buen pie. Entonces, sí se hizo intencionado, se hizo pensando en Tim Burton, que se pudiera ver con la familia, así como para que la gente converse, como el tema del aborto, por ejemplo. Entonces, sí lo puse, en Francisca lo puse, que no lo había puesto en funeral, lo puse, tenía que salir de eso. Entonces, queda ahí redondito, ¿cachai? Como que me deja, de hecho, contento de recordar ese tiempo que yo veía la película de Tim Burton, decía, ¿por qué esto es juvenil? ¿Por qué no es de terror para adultos? Y, aquí está, ¿cachai? Como que analizar el producto al final, pues, y ver cómo lo recibían. Yo ponía a mi hijo, ya veámosla. ¿Qué pasa acá? Fíjate, ya vamos, ¿cómo funciona? O sea, te otorgó el lenguaje para comprender Sí. por qué algo enfocado para jóvenes. Claro, y de hecho le pedí a mi hijo, ya ponte en tal posición como para ver si esto funciona o no. Sí, funciona, ¿lo entiendes? Sí, perfecto, ya, seguimos, ¿cachai? Pero de hecho tú tocaste algo bien interesante, que es que encontraste como la pata que te le faltaba a tu mesa, que era la del patrimonio. Y en Lota 1939, que es uno de tus últimos trabajos, está ahí, está Sí. todo el rato presente. Claro. ¿Cómo fue que descubriste esta pata que te faltaba? Claro. Fue con Francisca porque me di cuenta que en colegio iban a dar vueltas por las calles que yo había nombrado, que yo había mencionado. Y dije, oye, qué maravilloso, yo jamás lo pensé porque yo quería que mis alumnos lo hicieran. Pero si es guiado por un profe, mejor, ¿cachai? Y después estoy en un proyecto conjunto y hacemos 3 balas en la Pampa, con Hugo Dondan y el Hugo Riquelme y Daniel Leal. Y los chiquillos nos ponemos a trabajar y yo quería hacer un recorrido patrimonial, otra vez, porque ya tenía la experiencia de Francisca, que la estaba escribiendo simultáneo, pero yo dije, yo quiero hacerlo de el tour clásico que uno hace cuando va a San Pedro. Ajá. Entonces los chiquillos tomaron otro aspecto y yo dije, no, yo quiero un indígena cultural, patrimonial, ¿cachai? Licanantay, pueblo originario, y recorriendo San Pedro. Entonces va al Valle de la Luna, van a las partes donde están los cuerpos enterrados, que después sacan, obviamente, y todo eso lo tomo como elementos culturales y lo coloco dentro de la novela y funciona, ¿cachai? Funciona súper bien, y ahí yo digo, tate. Mientras escribía Francisca y 3 balas, corroboré lo que yo quería. Entonces cuando llega Lota, es como, acá está lo cultural, porque yo voy a Lota de razones de escritura, y llego a Lota y estoy como, oye, aquí hay ruinas, está todo oscuro, todo el mundo me habla del diablo, contemos la historia, pero hagamos lo mismo. Así como mis alumnos en su momento recorrieron Maipú, otros turistas han recorrido San Pedro, que me han mandado fotos de los lugares, ahora hagamos que recorran Lota, ¿cachai? Pero con Lota me quedé enamorado, igual que de Maipú, como que ahí siempre vuelvo, ¿cachai? Claro. Como que tiene esa fuerza mágica, no sé, de tener siempre algo nuevo que contar, a pesar de que es el mismo espacio. Entonces, con Lota ya se consolida el tema del patrimonio, y es una novela que he leído realmente espectacular. O sea, creo que no hay duda de que funcionó muy bien, porque el piso que me deja Francisca, de la conciencia de cómo había que trabajar, y haberla presentado en muchos lugares. Francisca, cuando la traíse un conteo de lugares, lo que presenté a Francisca fueron como 19. Entonces, cuando volví, luego de 3 años, 4 años fueron que sacó Lota, fueron todos esos 19 lugares, me dijeron, ven de nuevo. Entonces fueron 19 más los que se sumaron. Entonces yo todavía ando girando, por decirlo de algún modo, con la puerta, girando con Lota, ¿cachai? Como que todavía funciona. Ahora volví a retomar Francisca, pero como que Sergio tiene un concepto que dice, Sergio, tú haces long seller, que son libros que se vendieron en su momento, pero se siguen vendiendo. Funeral en Riera del 2012 y todavía se sigue vendiendo, ¿cachai? Francisca Macabra, ahora, hoy día, lanzamos una preventa porque ya viene la otra edición 2024, 5ª edición. Cada 2 años hemos sacado sin querer una edición con portada nueva, conceptos nuevos. Entonces, no agota, porque ¿no? Como que no es. Son
nuevas ediciones o son reimpresiones? En este caso de Francisca es una nueva edición. Buenísimo. Porque la incluimos con capítulos, o sea, de hecho se incluyen sí 4 cómics completos, nuevos, gratis, dentro. Entonces este es completamente nuevo. Pero en la otra son reimpresiones, como en Lota se ha ido reimprimiendo. A excepción de cuando cambiamos portada. Pero yo creo que más adelante le vamos a hacer algún cambio, algún ajuste. Pero finalmente son obras que Francisca, Funeral está de 2012, sigue leyendo. De hecho ahora en un colegio en la Florida se va a leer el Funeral. Me enteré que es como en noviembre. Francisca se lee el mes de junio acá en Las Vizcachas, que me enteré también ahora. Ya. Toda esta cosa de la preventa, me enteré. Lota se lee en muchísimos lados, se leyó en la misma Lota, ¿cachai? Como que se lee, por supuesto. Entonces, ese fenómeno te demuestra que un libro del 2012, uno del 2018 y uno del 2021 a 2024 se siguen vendiendo de manera simultánea. Como que no hay uno por sobre el otro. Buenísimo. Entonces, a mí me llena mucho de alegría, solo no nunca decirlo en redes sociales ni nada, pero en realidad estamos en confianza, pero ha pasado eso, ¿cachai? Como que, esto la gente lo va a saber. sí, pues lo vas a ver, pero como que me sentí confianza y lo disparé, nomás, ya lo lancé. Pero claro, pues tú ves otros autores que sus libros ya no están, o ellos ya no los promueven, no los mencionan. También hay autores que tienen muchos libros, eso yo también lo reconozco, que quizá una crítica para mí o para los otros, no sé cómo lo queréis ver tú. Pero hay autores que sacan un libro todos los años. Yo lo llamo el escritor McDonald's. Claro, todos los años tiene un libro. Y este año es de ciencia ficción, el próximo es de terror, el próximo es de autoayuda y el próximo, bueno. Entonces, si te fijas, para mí no funciona así. Funciona 2012, 2018. Entre medio saqué Sinfonía H, pero es 2015, pero es cortito. Luego saco colaboraciones, 2018, una colaboración más Francisca, 2021, Lota, luego Gélido, pero Gélido es una colaboración. Entonces, Riff también sacamos el 2020, pero es una colaboración, porque me preocupo de que el proyecto particular, mío propio, tenga demasiados elementos que quizás a otros no les va a gustar, no les va a acomodar, y quiero que sea ese proyecto personal, ¿cachai? Como que no me gusta ser el autor que saca todos los años un libro, y quizás no me iría tan bien como me va teniendo un libro cada 3, 4 años, porque a lo mejor, porque la gente todavía se acuerda de esos libros, ¿cachai? Porque hay otros autores que quizás como ya en 5 años ya 5 libros, la gente ya no recuerda el primero. Pero es porque estaba haciendo libros memorables. Claro, lo puede ser también, ¿cachai? Como que eso me pasa a mí y es mi estilo. Golden. Tú lo mencionaste dentro de la conversación. Tres balas en la pampa, Gélido, y no me acuerdo cuál es el otro. Riff de Miedo. ¿Ah? Riff de Miedo, que Okay. tengo un equipo. ¿Cómo es trabajar con otro autor dentro de tu experiencia? Yo estoy en este momento en un proyecto trabajando con una autora y la estoy pasando fantástico, pero ¿cuál es tu experiencia al respecto? Mira, para mí es súper entretenido. Yo antes de hacer un libro en equipo como Tres Balas, yo había trabajado en cómics. Y ahí hay mucha conexión, siempre hablo de la conexión con el ilustrador, en este caso era Jiménez Rodríguez, después fue Manuel Almirón. Entonces, es bonito porque tú le vas tirando una idea, el otro prende, sigue, ¿cachai? Como que le agrega algo a lo tuyo, lo mejora, y así tú vas avanzando. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos, porque todos éramos parte de la misma editorial, de la cual creo que soy el único que sigue siendo, que es Forca, todos los otros se fueron ya de la editorial, y pudimos trabajar, ¿cachai? Entonces nos enfocamos en un personaje, pero queríamos hacer una historia conjunta todos, no algo que fuera tuyo y yo le agrego a lo demás, sino que en cada parte tuviera uno, ¿cachai? Pero nosotros asimismo éramos como los showrunners del personaje, o sea, si mi personaje, que yo diseño, yo creo, lo espacio, todo, aparece en tu historia, tú tienes que respetar aquello que propuse yo, ¿cachai? Entonces hago uso, o de repente nos escribíamos, no sé, oye, me falta una asesora del hogar aquí, oye, yo tengo una que puede ser la mamá de tal, listo, ¿cachai? Se la pasaba al otro. Pero todo quedaba ahí, ¿cachai? Eso era lo único que importaba para que no se perdiera la línea de los personajes. Entonces, eso es muy entretenido porque te pones plazos, vas avanzando, eso fue con Tres Balas. Luego sacamos Riff de Miedo con Sergio Alejandro Mira, el editor del Nautilus Ediciones, por supuesto. Y lo sacamos porque ocurrió que muchos niños en pandemia, muchos profes, nos pedían cuentos, y yo decía, es que mi cuento salió en la revista tanto, salió en el libro tanto, no sé, en Poliedro 6, como, ¿dónde los pillamos? Digo, Sergio, oye, hagamos un disco
un The Best of, grandes éxitos, como meter cuentos, ¿cachai? Y hay un libro de Stephen King, a los dos nos gusta Stephen King, que se llama Pesadillas y Alucinaciones. A los dos nos marcó Sergio. Y en ese libro tú al final lees el proceso creativo detrás del cuento, ¿cachai? Entonces nosotros dijimos, hagamos el riff de miedo y coloquemos, por supuesto, el proceso creativo detrás del cuento. Esa era como la idea. Entonces nosotros pusimos esas partes donde escogimos 12 cuentos, 6 y 6, que eran bastante acordes. Sergio le dio el ritmo, de orden y todo. Eso fue Sergio. Y pudo armarse ese libro y corregir, además, porque eran cosas que ya no funcionaban, que los tiempos lo habían dejado mal, y las pudimos arreglar. Entonces, pero al describir como el making of, por decir así, ¿tú quieres describir eso, la forma, la técnica en la que lo hiciste, o quieres hacer un juego metaliterario donde estás como haciendo una historia dentro de la historia? No, es súper simple. Yo cuando era adolescente y leía ese proceso de Stephen King, de cómo inventó el Cadillac de Dolan, por ejemplo, yo decía, oye, yo también, niño, 15, 16 años, yo también puedo escribir una historia como lo hizo Stephen King, ¿cachai? Entonces nosotros decíamos que a lo mejor, quizás, tal vez, en una de esas, si nosotros colocamos el proceso, cómo surgió esta historia, había una historia mía que eran de cuarto medio, que la retomamos, por supuesto, las mejoramos, quizás esos niños que lo lean, también digan, oye, yo también puedo escribir una historia, yo también jugué al lado de una línea del tren, yo también tuve una mamá que tenía un problema, que a veces me golpeaba, ¿cachai? Como que buscamos nada de metaliterario, nada. Ya. Solo pensar que aquellas personas que lo leyeran se pudieran sentir identificadas con aquello que nosotros estábamos escribiendo y que dijeran, yo también puedo escribir. De hecho, ese libro se agotó muy rápido porque de unos colegios en realidad nos compraron los ejemplares. De hecho, se nos agotaron así brutalmente. Yo no tengo ejemplares de Riff y creo que Sergio tampoco. De hecho, encargamos a los amigos que le habíamos vendido si nos pasaban los libros para cumplirlos, que una venta gigante. Porque queríamos que llegaran los jóvenes, ¿cachai? ¿No? Y de hecho ahora Sergio administra el sitio web del Calabozo, Hablamos del Calabozo, y lo subimos gratis, ¿cachai? Está gratis el libro porque queríamos que llegara a los jóvenes. Entonces, nada de juego metaliterario, nada, era solo meterle ganas para que alguien más se inspirara como nosotros con Stephen King, con Pesadillas y Alucinaciones, lo hiciera en este caso con... Y así se están transformando en autores influyentes, básicamente están guiando la ruta de nuevos autores, quizá de terror o de otra cosa. Claro, quién sabe, de aquí a 10 años más, porque los niños que lo leían eran, creo que séptimo y octavo. Ya. Quizá cuando lleguen a cuarto, hoy yo una vez leí, ¿cachai? Para hacer bibliotecas de aula. Entonces, todo eso para nosotros era súper valioso. Y luego hicimos Gélido, pero Gélido tiene otra dinámica, porque Claudia la presenta en Nautilus, y yo sentía que le faltaban cosas, que había cosas que no funcionaban. Y yo le dije, oye, podrías arreglar esto otro, te tinca, la cosa cultural, la cosa que a mí me interesa, el patrimonio, la otra. Me dice, oh, qué bueno, pero ¿por qué no lo haces tú? Oye, yo puedo, dale, hagámoslo. Entonces, al piso de ella, que era la novela, yo le empecé a agregar capítulos, personajes, secuencias, contextos históricos, ¿cachai? Investigaciones. Y convertimos obviamente la novela en mucho más grande de lo que era, que siempre el objetivo que nos ponemos con Sergio, siempre que trabajamos, es que la novela sea más grande que uno mismo como autor, que uno como autor sea bien pequeñito y que la novela trascienda. Y se logró en este caso con Gélido, que se hizo más de lo que nos llegó en su momento y que finalmente dijimos, ya, metamos la inversión, pongámosle todas las ganas. Además Claudia es muy entretenida porque Claudia, yo escribía y la Claudia me devolvía al tiro el texto. Es muy chistoso. Y la Claudia me mandaba algo a mí y yo me demoraba un kilo revisar porque estábamos en pandemia, estábamos súper copados. Pero Claudia era muy rápida porque estaba muy enganchada en el proyecto, yo también, pero por temas laborales, por supuesto, de pandemia y todo ese caos, no alcanzaba. ¿Cachai? Entonces fue distinta la dinámica. Las tres situaciones han sido como distintas de trabajar. Ya. Pero aparte de novelas, tú comentaste que trabajas con cuentos y también trabajas con cómics. ¿Cómo haces este salto entre distintas técnicas literarias? Porque ya, yo trabajo en cuentos, pero estoy intentando trabajar en novelas y en cómics no me he metido nunca. Entonces, ¿cómo lo haces tú? Tengo la suerte de que nadie me obliga a hacer nada. Buen punto. Entonces, no tengo un contrato, no tengo que cumplir la editorial. Este año tengo que sacar un libro que hable sobre nada. Entonces, si hay una historia, y el otro factor que influye,
Si tú te fijas, en una novela son 3 años mínimo que me demoro. Entonces, entre medio, hago un cómic. En el cómic, yo en escribirlo me demoro 1 año, ponte tú, 6 meses. Entonces, es más rápido. Porque el que se demora más es en dibujarlo, rotularlo, todo aquello. Entonces, por eso sale este proceso del cómics. Es muy breve mi parte, que es el guión, la historia, el fondo del final, porque el ilustrador se demora más. Entonces yo me doy, no sé, 1 mes de vacaciones de la novela, 2 meses, la dejo descansar hasta que llego, hago lo otro, vuelvo a la novela. Entonces ya la miro con un poco de distancia y me permite también arreglarle ciertas cosas. Y así se va armando, ¿cachai? Como que me permite como despejarme. Yo siempre les digo, yo tengo muchos colegas que o han caído en depresión o el tema de pastillas, tranquilizantes, y tú me dices, claro, que tú andáis súper tranquilo por la vida. Pero yo no ando tranquilo por la vida, yo tengo las mismas preocupaciones que creo que tenemos todos. Ajá. Pero yo tengo una vía de escape que es escribir, es contar historias, entonces para mí es súper sano. Yo me demoro como 2 horas en llegar a mi trabajo, pero esas 2 horas para mí son por lo menos 1 hora de escritura, sagrada, todos los días. De hecho, esta semana que fui en auto fue como, qué lata, voy en auto, no puedo manejar, no puedo escribir. Claro. Por tener que manejar, ¿cachai? Entonces, así lo hago, porque son procesos distintos. Y en el dibujo está el ilustrador tirando bocetos, mira, esto me gusta así, y tú te vas reencantando. De hecho, este año salió una reedición del Animal Puerto por este tema de los incendios. Ajá. Dijimos con Sergio y le dijimos a Mitómano, saquémosla de nuevo, si la novela le fue bien, se agotó, por supuesto, en su momento. O sea, este cómics. Saquémosla de nuevo, los incendios de Valparaíso, tristemente, aún siguen, Quinta Región, Viña. Entonces, vale la pena, sigue siendo atingente, que volvemos al punto. Un cómic del 2015 a 2024 sigue hablando de lo mismo, los incendios en Valparaíso, los bomberos, el rescate de los animales, ¿cachai? Porque sea de terror no significa que uno ve solo violencia, también ve un proceso de crecimiento, de ayuda. Yo cuando escribí ese cómics me puse a investigar cómo es el tema de las mascotas, qué pasa con ellos. Entonces puse que el protagonista del anime tiene un perro, que es Cano, y ese perro va a rescatar mascotas y se las va a dejar a los bomberos, ¿cachai? Entonces ese tipo de cosas uno las puede hacer, pero cuando te sientas a trabajar, ¿cachai? No es como porque, tengo que hacer este cómic este mes y el otro mes tengo que hacer esto otro, porque tengo que cumplirle a alguien. En este caso no hay que cumplirle a nadie, solo al ilustrador, pero que el ilustrador estaba re contento, hacía bocetos, mientras se entretenía haciendo bocetos. Entonces yo veo así los procesos, como que nos vamos como empujando. Yo los veo súper colaborativos. Lamentablemente yo no voy mucho del escritor solitario que está encerrado. Para mí es salir, conversar, conocer, hablar con las personas. Muchas historias salen de las personas. De hecho te puedo contar cuando lleguemos a la parte final, te cuento una que está muy buena. Muy buena. Sí, una cosa así que a lo que viene, que está increíble. Yo lo conté el otro día en un colegio acá en Renca que me invitaron, el Instituto de Cóndores, Cumbre de Cóndores de Renca, y caché y lo conté, y los niños así, las niñas en este caso, así impactadas, así yo como, uy, en realidad, porque claro, cuando uno lo sabe, estuvo ahí, como que sí, no es tan increíble, pero después te das cuenta que era muy increíble, pero no lo voy a contar ahora, lo vamos a contar al final. Tú estás con Nautilus, esa es tu editorial, sí. Con Sergio Alejandro Amira. Con Sergio Alejandro Amira. ¿Dónde más podemos encontrar tus libros? Mira, por esa cosa del destino, como he publicado con otros autores, está 3 Balas, creo que ya el contrato nuestro se agotó, o sea, ya venció, que eran 5 años. 3 Balas hasta el momento está en Aurea, están como gastándose los saldos. Estamos pensando en un momento sacar una reedición mejorada, extendida, con otra editorial. Se está viendo. Me imagino que cuando lo vean los chiquillos me van a avisar, no lo sé. Ya. Me imagino que va a suceder, pero de momento no sé nada. Solo he conversado con Hugo ahí en la pasada, en la feria, que viene, que la idea es hacer algo distinto, ya que cerró el contrato, hagámoslo. Pero no me han dicho nada. Ahí voy a poder trabajar en otra cosa probablemente, como arreglar y esos temas. También hay algunos cuentos sueltos en revistas, en este sitio web. Ahora el Calabozo del Amo del Calabozo está subiendo los cómics que alguna vez hice y que se agotaron. Y tengo uno que es en colores, entonces, que es como policial. Pero ese en colores, lamentablemente, era muy caro hacerlo. Ya. Porque hay que pagar la impresión página a color, y la gente ve un cómic de, no sé, 20 páginas, que por estar en colores te cuesta 8 lucas, 20 páginas. Dicen, loco, 8 lucas me compro una novela, le pone 2 lucas más y compro una novela mía, pues claro, como que no es muy rentable. Entonces con Sergio lo dejamos ahí, no lo terminamos. O sea, está terminado, pero nunca lo publicamos. Entonces ahora que está esta opción, quizás se va a ser bueno subirlo a este sitio web del Amo del Calabozo y poder publicarlo. ¿Cachai? Como que estamos viendo esa unidad está en Forja,
que no lo suelta todavía, pero esperamos que también lo suelte en algún punto, pero la respuesta es súper básica. Entonces, pero el libro se sigue vendiendo. Pues yo sigo ganando el 10% de la venta del libro de distribución, entonces gano muy poco. Y me dicen, bueno, pero eso fue el contrato. Y ahí seguimos. Pero igual sirve porque hay ferias y me invitan, son súper amables los chiquillos. O van a mi colegio cuando yo hago ferias de libros, los invito y ellos van. Pero claro, en términos de dinero, no me alcanza a pagar nada, 400 pesos gano por libro vendido. Ya. Entonces por eso me gustaría recuperarlo, hacer una versión Redox, ¿cachai? Que esté mucho mejor. Pero contratos que uno firma a veces, a usted que me está escuchando y es escritor o quiere ser escritor, lea súper bien los datos del contrato. Asesórese con gente para leer sus contratos, porque Claro. son... Para que no firme nada leonino. Sí, no, hay cosas muy terribles. ¿Qué me pasó a mí? Por eso siempre lo digo, que no le pase a usted. Yo asumí y he asumido hasta el momento. Hay quienes por una razón no lo han hecho, se han ido, o por otras razones, porque su libro en realidad no se vendieron. Cada uno cuenta la versión como quiera. Pero claro, ahí hay que asesorarse bien. Entonces ahí uno puede encontrar en Forja, está en Polier también una edición ahí con los chicos de, ¿cómo se llama? Triada Ediciones. Así como que se pueden encontrar por ahí algunos cuentos repartidos. Pero las novelas como que trataba de enfocarlas todas al Nautilus, porque lo cuida el proyecto, lo apoya, lo lleva donde yo quiero, que es colegios, que es a la gente. A mí siempre me dicen, ¿dónde puedes venir a tal lugar? Yo voy. O sea, ahora presentamos el Ánima, lo presentamos en Iquique. Yo mandé un correo a Iquique, a la biblioteca pública. Quiero presentar el cómic acá. Perfecto, venga. Y me abren las puertas. Si yo espero, como muchos autores quizás esperan, estar sentado, me van a venir a buscar con mi novela. Loco, no la voy a ir a buscar nadie. Siento que me están pegando unos palos acá. Claro, no la voy a buscar nadie. Manda el correo, hoy en día está todo en red, escríbele por Instagram. Sí. No perdís nada. Sí. Entonces, una invitación ahí para que la gente se motive, por supuesto. Y si lo quiere hacer, lo haga, porque si tú solo te quedas en la librería, que a mí me carga, te quitan porcentaje de la venta, tú como autor ganas menos. Entonces yo prefiero ir a los lugares, conversamos, participamos con los jóvenes, con los adultos, donde sea el espacio, pero el contacto con el otro. De hecho, por eso mismo tengo muñecas con Francisca, una charra con Lota, caché, como una pistola, con un revólver control. Todo un merchandising. Hay un merchandising detrás que no es que se venda, sino que me acompaña a mí en escena. Porque hay que agregarle algo, no puede ser solo me carga el escritor que se sienta y habla sentado. A mí soy profe, entonces hablo parado, muevo mano y todo eso. Ahí pueden encontrar mi trabajo, en muchas partes. Como autor contemporáneo, ¿qué autores contemporáneos podrías recomendar? Mira, a mí me gusta, bueno, yo no lo conocía, Joel Dicker, ¿Ya? que es de policial, es muy bueno, yo no lo conocía, no lo había leído, me lo recomendó una colega. Oye, es increíble su trabajo. Siempre recomiendo a Sergio Alejandro Amina, que trabajamos juntos, entonces yo veo su trabajo, lo reviso y es increíble. Además, lleva años en la ciencia ficción, ahora sacó un libro que es Ojo como estrellas de neutrones, que hace un repaso en modo metáfora de la ciencia ficción desde principios de los 2000. Porque Chile también tiene un problema. De hecho, ese libro ganó fondo del libro, hay financiamiento. Piensa que la ciencia ficción en Chile surgió como en el 2010. Y porque la editorial en la que trabajan es del 2010. Pero los que trabajan en la editorial del 2014 dicen que surgió con ello. Y si viene una editorial probablemente que trabaja en ciencia ficción en el 2026, van a decir que la ciencia ficción en Chile surgió en el 2026. No, como que borran todo para atrás, no hay nada. Entonces Sergio se encargó de hacer un repaso en modo, ¿cómo se dice? Metafórico, para no poner nombre por supuesto, porque ilegal, del repaso de la ciencia ficción a partir de los 2000 con los e-cines, ¿cachai? Así como a ese nivel del trabajo, de cómo funcionaba el medio acá de las editoriales, cómo funciona el medio de los autores. Entonces, esa yo la recomiendo caleta, es muy entretenida porque en su momento uno que le gusta esto como lo metalenguaje, como te va a encontrar, ya, ese es muy así, son casi 600 páginas de libro, es gigante, y también como autores contemporáneos, me gusta mucho él, he descubierto como a Bendis, que es un escritor de cómics, que a mí me encantan los cómics, que es el creador de Miles Morales, él escribe muy bien, es muy entretenido. Él de hecho va a escribir a Ultimate Spider-Man, que es como el personaje que acompaña a Peter Parker en las películas nuevas de Spider-Man. Es un tipo medio chinito que construye maquetas. Ya, ese personaje es creado por Bendis y lo crea porque a él le piden, de suerte se han venido todos los guionistas, lo contratan y le dicen, ya, vaya a escribir Spider-Man Ultimate. Pues sí. ¿Y qué hizo él? Lo que a mí me gusta hacer.
se fue a parar afuera de un colegio para ver cómo vestían los adolescentes, cómo hablaban los adolescentes, cómo se comportaban los adolescentes, y de ahí forma a Spider-Man, ¿cachai? El Spider-Man Ultimate, que es ese universo. Entonces, y queda después a Miles Morales, etc. Entonces tú decís, el loco se sentó a trabajarlo. Entonces, él también es un autor que es de cómics, por supuesto, pero es muy, muy bueno, es increíble. Además, porque muchos autores que tú les vas a entrevistar en tu programa te van a decir, no, Neil Gaiman, Alan Moore son los mejores. Alan Moore probablemente ya le queden pocos años de vida, ver que aún es joven, tiene cómics a partir de los 2000, no estamos hablando de los 80, y que también son buenos y que hay gente que no le está echando el ojo. Muchas veces le echan el ojo cuando han pasado mucho tiempo. Y ellos tratan de hacer cómics como cómics, no tratan de hacer una obra de arte, no, tratan de hacer un cómic que entretenga y que llegue a la juventud. Y Spider-Man yo creo que es un buen ejemplo y lo ha mantenido joven, vivo, durante muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que Sergio Alejandro Amira, Joel Dicker, en este caso, por supuesto, a Bendis desde los cómics, yo creo que son súper buenos aportes a la lectura. Si alguien quiere, aproveche, lo lee, lo puede encontrar, son súper entretenidos de disfrutar. Buenísimo. Oye, pero ya, estamos terminando, así que tú dijiste que no ibas a contar una historia. Así que dale, mójate los labios, toma aire. Sí, lo que pasa es que no hablamos de Lota, pero voy a hablar de Lota inevitablemente, porque tengo también tatuaje de minero zombie ahí en la piel. Ocurre que yo hago una novela, viajo a Lota, escribo Lota, me va muy bien con Lota, y yo siendo de Maipú, por supuesto, ¿cómo hago que me validen mi trabajo de Lota? En Lota, la gente de allá, los vecinos, ¿cachai? Que me importaba mucho que llegara a ellos el libro. No tenía cómo, porque yo no soy de ahí. Yo decía, otro más de los autores que vienen de Santiago, de fuera, nos extraen así como extractistas, ¿cachai? Me llevo todo y después nunca más vuelvo. Yo no, pues yo siempre volví a Lota y sigo volviendo a Lota. Entonces, para validar mi trabajo, por supuesto en el fondo del libro no me pescaron, porque el lenguaje no era correcto, el lenguaje de Lota. Si uno dice en Lota, voy a una bodega, probablemente en Lota todo para entender dónde tú vas. Acá tú vas a pensar que vayas a sacar cosas que dejaste guardadas. Ya, en Lota una bodega es un bar. Ya, entonces vaya a tomar, pero es un bar de viejo chicha, como una fuente de soda. Eso es. Entonces, le mandé el proyecto a una fundación, que es Fundación Cepas, con Pabellón 83, y ellos me dicen, oye, tu novela está increíble, te apoyamos. Ellos me patrocinaron la novela, ¿cachai? Como que ponen la cara de, esta novela habla de Lota, está buena. Y una fundación que hoy en día tiene la protección del parque de Lota, Isidora, tiene la protección del museo, tiene la protección del Chiflón del Diablo, ¿cachai? Lugares patrimoniales que estuvieron abiertos ahora hace poco. Pero ¿qué ocurre? La otra fundación desapareció, por supuesto. Estas cosas legales se fue y quedó justo la que yo había apostado. Porque muchos me decían, pero pídele a la otra fundación que ya está muerta que te apoye. Y decía, no me dan confianza. Yo a estos otros no les conozco la cara, ¿cachai? Como que no hemos visto. Entonces, hago la novela, me va muy bien. Y seguí trabajando en proyectos para Lota. Hay muchas cosas que contar que no conté. Y me fui topando que la gente, porque la Lota 1939 ocurre en 1939. Entonces quiero hacer una novela de Lota, pero que ocurra en el ahora. Entonces, en el ahora, le mandé un proyecto otra vez a la misma fundación, que ahora son top, eso sí. Ahora son muy bacanes. Y les digo, ya, ¿cómo me pueden apoyar? Me dicen, entra a todos los lugares, conversación con toda la gente que tú necesites, los especialistas en Lota, y ven nomás. Y dije, ya, maravilloso, voy con la Fabi de vacaciones, nos vamos para allá. Y en ese desvío para allá, para mí era llevar a Fabiola, que es mi polola, a conocer todos los lugares que yo conocía de Lota, ¿cachai? Entonces, fuimos a presentar el libro, porque además lo volvimos a presentar, donde la Magdalena, que es una escritora que tiene un local ahí, la ruta de Susana Nitzal, presentamos ahí, y luego estuvimos en el muelle con Alejandro, que es el representante de Lota, que me ayuda a mí con los contactos, que diagrama los libros del Nautilus. Y en todas esas vueltas que me tuve que dar por Lota, yo tenía que ir a una bodega, que es un bar, que estaba cerrado. Entonces, yo llego y la Fabi me dice, ¿está cerrado? Le digo, tranquila, esto no está cerrado. Golpeo la puerta, entro, converso con la dueña, y conversando con la dueña, me dice, porque los conocíamos, pues, y en este caso así como, te conoce la dueña del bar, así como que, es como raro igual, así como que tú no vivías aquí, así tú no vivías aquí, ¿por qué te conoces? Te saludas así como de la familia, te saludas con la gente, entonces muy raro. Entonces viene y converso con ella, y ella me dice, oye, ¿cuándo vas a escribir mi historia? Y yo dije, todo el mundo te dice eso, tú eres escritor, escribe mi historia. Y yo en Lota 1939 hay un capítulo que está el bar. Cuando van en la bodega hay un capítulo que se llama interrogatorio y le pegan a alguien porque el bar tiene una proyección. Entonces le decía yo a la dueña del bar,
sea, aquí pueden torturar a alguien y pasa piola. Sí, claro. Ella pensaba que yo era otro de los pasantes que tenía, que nunca lo iba a hacer. Lo hago, entonces vuelvo siempre y le digo, ya, pero ¿cuál es tu historia, po? Cuéntamela, estamos ahí con la Fabi. Me dice, no, lo que pasa es que mi esposo, o sea, mi pareja, papá de mis 3 hijos, mató a una persona a golpes. No, la mató a golpes, sí, la mató a golpes, se fue preso 15 años. Yo así impactado, dije, oye, eso es de terror. Y le digo, ¿y qué pasó con el duende? Porque ellos tenían una escultura, te voy a mandar la foto, de un duende tallado en madera. Y le digo yo, oye, a todo esto, ¿y el duende qué pasó? Ese duende me lo talló él cuando estuvo preso. ¿Y qué pasó con el duende? Me dice, el duende un día me estaba hablando porque teníamos un acuerdo. Dije, loco, esta es la novela. Esta es la novela. Así que me dio la cuestión y lo reventé a hachazo. Solo dejé la cabeza tirada por ahí para que se perdiera. No, es una historia completa. Tienes un ser sobrenatural que es un duende. Se cometió un homicidio real en Lota. Además, dentro del patrimonio que dimos vuelta, dimos por un circuito que se llama Descubre Lota caminando. Y fuimos al Chambeque, que es la zona, las ruinas de Nacar. Y fuimos a los lugares más macabros y escondidos de la ruina, porque fuimos por un tour con una empresa turística, pero dimos el tour dentro, donde nos llevaban a donde nosotros quisiéramos, porque era para apoyar la escritura del proyecto. Igual yo lo podía mencionar en el libro y todo. Entonces dije, acá conecta el parque, ¿cachai? Conectamos esta historia de la chica, conectamos también el Chambeque, todo está, la cosa del patrimonio va a estar, porque vamos a hablar del Parque de Lota, porque el Parque de Lota, uno conoce que arriba no está el palacio se cayó, pero abajo hay algo. Y eso es algo que no se derrumbó porque estaba abajo. Y tú caminas por unas cuevas que hay, que es la gruta, de los espejos, y está hueco. Entonces decía, ¿y si hay algo acá abajo? Listo, seguimos. La Fabi me grababa cuánto tiempo me demoraba. No. Entonces la historia de Lota que viene, tiene nombre y todo. Ya tenemos hasta las letras. A mí me gusta hacer eso también. Sergio hizo las letras y todo. Va a hablar sobre este crimen, que es un crimen que realmente ocurrió en Lota y que yo acomodo y lo conecto con el duende. Además que yo ya he hecho estos personajes, que son unos duendes, que tienen los nombres de los lugares, ¿cachai? La Araquete, todos esos lugares le puse como, y creé unos duendes y un personaje más, que como el villano máximo, pero no lo voy a contar, pero hay unos duendes, entonces, que hubiese un duende ahí, por eso me importaba el duende para ella, porque yo me acordaba del duende. Y ya está dibujado, se dibujó ese duende y esos personajes. Todos los villanos se dibujaron como en 2023, 2022. Pero recién ahora, en 2024, yo lo presenté a la fundación, me apoyaron, y recién ahora, aunque yo tenía una historia armada, por supuesto que fue la que presenté el proyecto, como que ahora todo toma como vida, ¿cachai? ¿No? Porque voy a poder contar una historia de un crimen real, contado por una persona que me mandó hasta audio, pues dije, pero ahora respaldémoslo. Entonces tengo el audio, lo podemos mostrar después, de cómo ocurrieron los hechos, ¿cachai? ¿No? Entonces, el proyecto que viene ahora, es que estoy trabajando ahora todos los días de camino a mi colegio, al Retich, está re entretenido por eso, porque hay mucha historia real de la misma gente, porque yo no fui, generalmente las personas van de vacaciones a los lugares, de paseo, y ven los mismos lugares de siempre, ¿cachai? La cosa patrimonial, comida en el restaurante bonito, pero ¿quién habla con el que está ahí? ¿Quién comparte? Yo, ya, yo voy y comparto con esa persona, camino, de hecho nos pasó que nos encontramos con personas en la calle que me saludaban. ¿Cachai? Así como, oye, te saludan en Lota, ¿por qué te saludan en Lota? Porque yo vengo para acá. A pesar de no tener familia, no ser de ahí, ha sido tanto el cariño y tanta belleza que tiene el lugar que yo sigo, por supuesto, oyendo. Y eso es lo que no te había contado, que quería contarte después. Eso, que va incluido el relato de un crimen real dentro de la novela. Envuelto en patrimonio, en historia, leyendas de la zona, pero con ese plus que tiene. O sea, podríamos decir que empezamos esta conversación con aceite humano y terminamos con un homicidio. Sí, es verdad. Curioso, pero se va a poner leer para jóvenes. Tranquilo. Buenísimo. Bueno, Michael, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes te podemos encontrar? Ahora tengo TikTok y ya estoy aprendiendo a usarlo. Ok. Sí, es como Michael Rivera escritor. Ya. Es muy simple. Y mi Instagram, que a veces sí ya lo uso más seguido, ya muchas publicaciones, que es Michael Rivera escritor, tanto en Instagram como en TikTok. ¿Y a Nautilus dónde lo podemos encontrar? En Instagram, como @el Nautilus ED, creo que es, ediciones, el Nautilus Ediciones. Se pueden encontrar, nos escriben ahí. Sergio, por supuesto, también te das cuenta del Nautilus. Ahí nos pueden pedir, reservar algo, invitar a una charla, a un colegio, lo que sea. Yo siempre voy, sin importar, porque a veces hemos llegado a lugares que no nos conoce nadie, pero vamos igual y hacemos la fiesta, aunque haya uno, la fiesta del libro, de la cultura, de escribir, de hablar, de leer,
siempre va. Buenísimo, lo vamos a citar entonces. Michael, muchísimas gracias por prestarte para esto. La verdad es que yo la he pasado fantástico, espero que la gente que lo escuche también la pase bien. Y nada, por favor, lo típico de YouTube, por favor, denle like, suscríbanse, compartan la conversación que está súper buena en mi opinión. Y nada, pues, tenemos las noches contadas con Michael Rivera Marín y vamos a ver cómo van esas historias. Nada, pues, muchas gracias por estar acá y que les vaya a todos muy bien. Chao.